Es un placer estar aquí con todos vosotros, casi todos somos colegas, nos dedicamos a lo mismo y por tanto muchas cosas, todas las conocéis y espero en todo caso provocaros lo suficiente para generar un poco de debate, ¿no? Hablar de idoneidad de prescripción en Cataluña, claro, yo hay muchos datos que quería compartir con vosotros y que no los tengo a nivel de Cataluña, por tanto, con vuestro permiso me he trasladado un poco a mi territorio y os quiero hablar de lo que yo creo que es idoneidad y sobre todo cuánto de bien lo estamos haciendo y qué margen de mejora de maniobra tenemos y cómo hemos de trabajar para intentar optimizar al máximo este margen de maniobra. Y lo hago todo un poco en base a la institución donde yo trabajo desde hace bastantes años y que por las dimensiones pues yo creo que es bastante representativo de lo que pasa en el conjunto de Cataluña. La agenda que había preparado para hoy básicamente son cuatro partes para responder a si la prescripción es idónea o no, es adecuada, es de buena calidad, es correcta, en fin, yo creo que vale la pena repasar unas cuantas dimensiones, también macroeconómicas incluso, porque yo creo que del análisis macroeconómico y también de los componentes del gasto y de cómo se comporta, cómo varía año tras año y quién consume y quién deja de consumir, todo eso nos da mucha información también que empezaría a responder ya a la pregunta de la idoneidad, ¿no? Y por tanto me he permitido un poco repasar una serie de características macro para después demostraros por qué creo que sí que se puede gestionar la farmacia, se puede, hay margen y los motivos. A continuación repasaríamos todas las dimensiones de la calidad de la prescripción según la OMS, que son básicamente las que mandan, y pasaríamos pues a las herramientas estas que dice Luis que son tan innovadoras que cada vez lo son menos porque ya van teniendo recorrido. Datos macroeconómicos que todos conocéis. A fecha de hoy estamos la factura de farmacia catalana, con todo, con primaria, hospitales, etcétera, se ha posicionado en un nivel por debajo del 20%. Sabéis que hace unos años estamos por encima del 25%, alrededor del 25%. Ahora estamos en el 17%, básicamente porque se han tomado muchas medidas sobre la oferta, ¿no? Medidas centralizadas que han supuesto bajadas de precios y, por tanto, el peso de la farmacia ha bajado. Así que nos quedamos únicamente con la parte del pastel que afecta pues a primaria, que en el caso del ICSA, que son datos hasta noviembre, estaríamos hablando de casi 1.300 millones de euros, y si dejamos fuera lo que es las ITs, pues ya el peso de la farmacia, ya todo el mundo sabéis, conocéis en vuestras organizaciones lo mismo, pues que estamos hablando de cosas serias, ¿no? Los clínicos deciden sobre el 50% de lo que nos cuesta abrir un centro de salud. Esa es la dimensión macro que yo creo que no tenemos que perder de vista. Claro, cuando uno dice, ¿hacemos las cosas bien o mal? Pues yo siempre digo, hombre, depende, ¿no? Depende qué presupuesto nos han dado. Pues el presupuesto que nos ha dado el Servicio Català de la Salud este año, al ICS, a todos vosotros, que nos lo da para los equipos, como todos también sabéis, pues a nosotros nos dieron un presupuesto de 1.032 millones de euros para después corregir automáticamente y decir, vamos a regularizar, ¿no? Y la regularización que se hace de este presupuesto asignado, que a mi juicio se hace demasiado deprisa, ¿no? Que creo que es un elemento que tendría que empezar a jugar. Ya empiezo un poco a criticar también para generar debate, O sea, que cuando hablamos de regularización tendríamos que empezar a generar todas estas nuevas cifras y estos nuevos datos y trasladarlos mucho más tarde, ¿no? O sea, que al final, cuando vamos a repartir, cuando vamos a ver cómo ha quedado el juego del Monopoly, ¿no? Pues entonces vamos a regularizar. El caso es que a nosotros, igual que a vosotros, los criterios de regularización nos los ponen muy pronto y a nivel directivo en el ICS deciden también compartirlo con los equipos demasiado pronto, a mi juicio. Y por tanto, al final, ¿qué les estamos diciendo? Pues mira, teníamos esto, pero en realidad, y si regularizamos con el TAM final, que es del 1,66, Cataluña, si no contamos los descuentos que a partir de junio se han operativizado con las farmacias, pues Cataluña ha crecido 1,66, ¿no? Pues estamos hablando, por tanto, de una regularización del 1,66 que supone pues, que nos habían dado no esto, sino esto. Por tanto, como lo estamos haciendo bien, pero lo estamos haciendo muy bien porque hemos quedado por debajo, ¿no? A nivel macro, pues el ICS ha gastado menos que el presupuesto que nos dieron para funcionamiento de los equipos de primaria y ligeramente por debajo, como veis. Podríamos haber crecido un 0,96 y los equipos han crecido menos. Y evidentemente pues podemos comprobar también ya los primeros indicios de variabilidad incluso en el cumplimiento presupuestario, ¿no? Cada uno de los ámbitos, hay ámbitos que podían crecer solo 1,39, han crecido más, y otros como Gerona, que podían haber crecido cumpliendo presupuesto, un 3,65, y han crecido por debajo. Por tanto, la idoneidad desde el punto de vista macroeconómico pues va a responder siempre si nos estamos ajustando al presupuesto o no, y aquí ahora ya podríamos discutir muchas cosas que yo no voy a entrar porque ahora mismo pues no es objeto de debate, ¿no? Es los criterios de asignación presupuestaria, qué elementos se incorporan y cómo lo trabajamos, esto y los ámbitos, los temas de corresponsabilización. Pero creo que esta pieza importante del puzzle pues también se puede mejorar, ¿no? Creo que es mejorable a fecha de hoy.
En definitiva, de los datos macros empiezo a hablar no solamente de grandes cifras, sino de cómo se comporta. Esta es un poco la foto de la evolución, seguro lo tenéis todos en la cabeza ya, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo se ha comportado Cataluña respecto a España? Sabéis que para coger estos datos de variación nos tenemos que ir a los datos del Ministerio y el dato este de Cataluña nunca coincide con el que publica CatSalut, porque evidentemente Cataluña, como otras regiones, tienen otros elementos de negociación con los colegios a través del concierto, ¿no? Y por tanto, una cosa es lo que aparece en el Ministerio, otra cosa es la realidad. Cataluña, en realidad, ha crecido, como os decía antes, pues un menos 49, sí. Le aplicamos los descuentos. A partir de junio han empezado a devolver un 7% de la factura y, por tanto, es un crecimiento negativo. Si no contamos los descuentos, porque a los proveedores no nos los han trasladado y, por tanto, para ver cómo nos comportamos entre proveedores, hay que trabajar sin descuentos, pues Cataluña ha crecido el 1,6%, el IX un 0,53%, y empezáis a tener también más pistas de cada uno de los proveedores, cómo se comporta en relación a la variación de esta enorme partida de gasto en relación con otros proveedores. Más información, bajando un poquito ya de nivel. Claro, lo que siempre, Luis siempre lo decía muy bien esto, ¿no? Bueno, gastamos más, ¿en qué? ¿Por culpa de quién? ¿Más gente tratada o gente con tratamientos mucho más encarecidos, más innovadores, más caros? Bueno, pues para responder a esto os he puesto nuestra foto. Digo que hemos crecido un 0,5, pero fijaros que en antidiabéticos hemos crecido un 17%, en todos los colirios y demás, todos los tratamientos oftalmológicos hemos crecido un 8%, y en fármacos como los utilizados en osteoporosis estamos creciendo alrededor de un 8, un 9%. Por tanto, ya se ve que este crecimiento, este comportamiento que a priori parece tan correcto, tan comedido, pues cuando bajas un poco ya a tipos de fármacos no lo es tanto. ¿Y cuántos pacientes tenemos tratados? Pues fijaros, los pacientes tratados con antidiabéticos han crecido tan solo un 2%, mientras que el coste por paciente ha crecido un 14%. Yo os he marcado aquí todas las condiciones, todas las situaciones en las que se da esto, ¿no? Donde básicamente el crecimiento de la utilización de antidiabéticos, oftalmológicos o antiparkinsonianos tiene que ver de una manera descarada y clarísima con un enorme encarecimiento de los tratamientos que a veces se acompaña incluso con un descenso del número de personas tratadas. Por tanto, yo creo que aquí ya queda bastante claro que un margen de maniobra importantísimo está en la gestión de la innovación. Y esto ya todos los que os dedicáis, todos lo sabemos, y esta es una de las dificultades que comentábamos antes con Carlos Codina, ¿no? Cómo evaluamos los nuevos fármacos, cómo evaluamos lo que es ventaja terapéutica, cómo somos capaces de compartir los criterios de evaluación desde el ámbito hospitalario y el ámbito de primaria también, y cómo posicionamos los fármacos a los profesionales, ¿no? Para que al final les ayudemos en una cierta medida. Bien, siguiendo con el análisis, pues cuáles son los medicamentos que explican el gasto. Me imagino que estos perfiles son muy parecidos a los que vosotros tenéis. Ahora está menos concentrado, ahora tenemos 7 grandes grupos que explican el 50% del gasto, hay una enorme concentración en estos fármacos, en antihipertensivos, en antiasmáticos, hipolipemiantes, antidiabéticos. Esto se correlaciona mucho pues, con las patologías crónicas, ¿no? Que vemos, pero como veis, una cosa son los grandes componentes y otra cosa es cómo varían de manera interanual, que ya veis que están muy sesgados hacia los grupos que han sufrido pues, una línea innovadora y que, por ejemplo, en el caso de la diabetes, pues nos podemos ir preparando porque hay un pipeline absolutamente importante esperando a ser comercializado. Más cosas que sabemos, esto también lo sabéis todos, es la concentración de quién consume, ¿no? Esta es la población que consume medicamentos y su gasto farmacéutico según edad y género. La copa en la que tenemos la base absolutamente ampliada, ya sabéis que el consumo prácticamente el 80% se consolida en estas franjas de edad, tanto entre hombres como entre mujeres, ¿no? Y por tanto, bueno, pues estos han de ser nuestro objeto de trabajo, esta población de aquí, ya que estamos llegando a unos costes de farmacia de 1.000 euros por persona asignada y atendida en el IX durante el año 2009, mientras que la media está alrededor de 300, ¿no? O sea, estamos multiplicando por 3 el gasto farmacéutico de las personas envejecidas. Todos lo sabéis también, pero no va mal echar una ojeada también a estos datos un poco agregados. Y bajando más en el análisis, yo creo que el gasto farmacéutico, si queremos gestionarlo bien, hemos de conocer no solamente cómo se comporta por edad y género, sino cómo se comporta por patologías. Y este es un dato que yo creo que ya también creo que todos tenéis acceso, porque con la historia clínica electrónica hay un registro muy elevado y muy bueno a fecha de hoy en el IX de cuáles son los problemas de salud que se atienden con la clasificación ICD-10, lo cual nos permite agregar los pacientes por nivel de complejidad, por CRGs.
Y curiosamente, si os fijáis aquí, esto sería Barcelona ciudad. Tenemos un programa que se llama AIR, que nos permite a todos navegar y, bueno, y manejar todos los datos de este tipo. Aquí lo que representa es el gasto farmacéutico. Este es el observado y este es el de la región, porque cuando bajamos a equipo mantenemos el de la región para que se comparen, ¿eh? Y en este caso, como el ámbito es Barcelona ciudad, es el mismo. Entonces, si tuviéramos un equipo, veríamos el observado en el equipo, el gasto por estatus de complejidad del equipo y tendríamos el referente de la región y aquí tendríamos la ratio para saber si están más o menos enfermos o con un nivel de complejidad alta aquel equipo en relación a sus regiones. Un poco para que entendáis la gráfica y aquí sencillamente tenemos lo que sería la referencia del ICS. Lo que me interesa destacar es lo que todos también conocéis, es que sobre una población de alrededor, si sumáis todos estos habitantes de aquí para la región de Barcelona, pues son, como os digo, asignados y atendidos. Estaríamos hablando de cifras de población de alrededor de 4,6 de 1.100.000 habitantes, en este caso. 404.000 se consideran habitantes con problemas de salud, nivel de gravedad bajísimo, y su gasto de farmacia está en 63 euros por habitante de este grupo CRG. Mientras que tenemos el grupo del estatus 7, que es el que aglutina a todos los CRGs, que aglutinan a su vez los problemas de salud, enfermedades crónicas dominantes. En este caso están los pacientes que tienen 3 o más enfermedades crónicas dominantes y fijaros el gasto farmacéutico que generan. Antes hablábamos de 1.000, las personas más ancianas, pues si lo cogemos por complejidad, estamos hablando de que estamos llegando a 1.600 euros, tanto como el tratamiento de los pacientes neoplásicos, prácticamente. ¿Os dais cuenta, no? Así es donde se concentra el gasto, en los pacientes que tienen 3 o más enfermedades crónicas complejas. Y yo creo que vale la pena que toda esta información se maneje por un motivo, no tanto para ajustar. Yo ya os adelanto también elementos de discusión. Yo creo que clasificar pacientes por complejidad no ha de ser el elemento que utilicemos a la hora de asignar presupuestos, pero sí ha de ser un elemento que utilicemos a la hora de priorizar grupos de pacientes objetos de intervenciones de mejora. Y yo así lo intento inculcar, ¿no? En mi organización, es que no nos volvamos locos, no fantasiemos mucho con los CRGs, que lo que nos sirven es para decir por dónde empezamos, ¿no? Por dónde empezamos para mejorar la farmacia. Pues mire, empiece usted, si lo que quiere es rebajar el gasto, usted empiece por... Ay, perdón, que me he equivocado de mando. Empiece usted por este grupo, ¿no? Si apretáis la tecla del estatus 7, se os desplegarían, por tanto, ya todos los CRGs que están incorporados y que, mucho menor la variabilidad, todavía hay diferencias de gasto farmacéutico en cada uno de los CRGs. Aquí me había puesto yo con el cursor antes de haceros la diapositiva encima de este, que pensaba que era el más caro, después he visto uno de 2.000 por aquí, pero bueno, en cualquier caso, aquí tendríais ya las cifras en las que nos movemos en estos pacientes incorporados aquí. Son pocos pacientes, fijaros, estamos hablando de 6.900 pacientes nada más, en más de 1 millón de personas asignadas y atendidas, donde hemos de poner nuestra atención, porque tienen las patologías crónicas complejas. Por tanto, estratifiquemos pacientes y reduzcamos, concentremos el esfuerzo. Ya es otro de los mensajes que quería ir compartiendo con vosotros, al menos para saber si estáis de acuerdo o no. Bueno, con esto yo creo que tenemos unas pinceladas más o menos macro, ¿no? De dónde nos dejamos los dineros, cómo crece, en qué nos lo gastamos, en fin, quién y con qué problemas de salud. Creo que toda esta respuesta las tenemos que tener siempre disponibles antes de empezar a gestionar.